Tenemos el gusto de estar conectados con el analista internacional Cristian Lamesa, que entiendo que está saliendo desde Moscú, si no me equivoco. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿cómo andás, Fernando? Un placer estar nuevamente con vos acá desde Moscú. Bueno, la verdad, está pasando de todo en el mundo y bueno, para nosotros realmente es un privilegio poder tenerte acá. Me gustaría hacer un ping-pong de varios temas que tienen que ver, casi todos tienen que ver con Rusia, pero bueno, en distintos lugares de la Tierra, ¿no? Y me gustaría empezar por nuestro continente, por Venezuela, un país absolutamente hostigado, bloqueado, con una flota. Le han roto el bloqueo, pero eso ya nos encargaremos después. Bueno, el Caribe pasa de todo, revientan una narcolancha, que se anda a saber a qué le tiran. Y bueno, y está siempre la amenaza de el desembarco en tierra o el bombardeo de determinados objetivos con drones y misiles. ¿Cómo vivís vos desde Rusia, que es uno de los aliados más importantes que tiene dentro de nuestro continente esta situación? A ver, a mí me parece que se mezclan muchas cosas en el tema de Trump, Venezuela, lo del narco y todo eso. Me parece que Trump lo usa más que nada como un elemento de distracción sobre otras cuestiones que sí son más centrales, como por ejemplo darle un entretenimiento, darle un aliciente a ciertos sectores de su partido, como son los neoconservadores, más recalcitrantes, más guerreristas, como es Marco Rubio, justamente el secretario de Estado, el senador Ted Cruz y otros senadores como Lindsey Graham, etcétera, que tienen, sabemos todos, una hostilidad muy manifiesta, no solo con Venezuela, sino también con Cuba, con Nicaragua y con cualquier país que muestre el más mínimo atisbo de soberanía. Entonces, yo creo que está tratando de hacer una política exterior en beneficio de Estados Unidos y cambiando del paradigma. Lo vimos la reunión que tuvo con Xi Jinping, lo vemos como avanza, a pesar de que parece, más que nada me parece que tiene que ver con entretener a esos sectores. Que esto a Trump, si esto deriva en una desestabilización interna y en una caída del gobierno de Nicolás Maduro por una cuestión interna, él va a brindar con champán, no tengo ninguna duda. Ahora, que él vaya a generar una intervención directa de las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, yo lo considero muy remoto, considero que es una opción muy poco factible, justamente entre otras cuestiones por el vínculo tan estrecho que tiene Caracas con Beijing y con Moscú. Pero también en esto hay que ser claros en algo, que acá yo creo que también Trump, pese a que yo lo he dicho y lo hemos hablado un montón de veces, Fernando, con vos, yo no hay ningún hecho fáctico que me lleve a cambiar mi opinión respecto a lo que son los intereses de Trump en cuanto a lo geopolítico. Ahora, dicho esto, también en el análisis un poco rústico. Sí, y en esto y con esto cierro, hay algo que es real. La guerra al narcotráfico tiene que darse. Eso es un tema que realmente vemos que hay grupos de narcoterrorismo que realmente sobrepasan todos los límites, como es en México. En México ya es algo desembosado. Lo vimos hace muy poco, hace apenas horas en Río de Janeiro. Entonces, evidentemente, Trump se equivoca en la metodología, pero que hay gobiernos que tienen una posición, y no es el de Venezuela, esto quiero aclarar. Yo estuve hace poco en Venezuela y si hay algo que me
asombró para bien es el grado de seguridad que existe en Caracas y en todo Venezuela, y esto no es compatible con un Estado que le hace el caldo gordo al narco. Es totalmente distinto. Yo desestimo esto del cartel de los soles, me parece que es una invención en toda regla que nunca habíamos oído nombrar. Ahora, que sí hay otros gobiernos que tienen una posición muy laxa con el narcotráfico y eso es muy peligroso, eso también yo debo decirlo, sin duda. Sí, el tema del cartel de los soles me parece que es insostenible, ¿no? O sea, no existió nunca, no hubo ninguna operación del cartel de los soles no, tal cual. De 6 meses para atrás, en el pasado. Pero vos fíjate, perdóname, Fernando, que pongo un bocadillo. Sí, escuchamos hablar del cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, los Chapitos, bueno, Medellín, Cali, o sea, innumerable cantidad de cárteles que son conocidos desde hace décadas. Y de repente de la noche a la mañana nos quieren convencer que el cártel de los soles, que nunca lo oímos nombrar, es el más poderoso, el más temible, y que el jefe es Nicolás Maduro. Esto es una idiotez en toda regla. Sí, sí, definitivamente. A ver, vamos a la línea de contacto. Ayer lo escuchaba al coronel Douglas McGregor, que un viejo conocido de quienes nos gustan estos temas, que hablaba de que la guerra en Ucrania estaba llegando a su fin. ¿Por qué? No por ninguna negociación en la que tenga que ver Trump, la Unión Europea. Estaba llegando a su fin porque directamente estaba prácticamente colapsada al 100% la línea de defensa ucraniana. En esa situación me agarro de ahí como introducción y tenemos, por lo menos son 3 los lugares de la línea, pero hay 2 que son muy, de alguna manera, muy estratégicos. Uno es Kupiansk y el otro es Pokrovsk, en ucraniano, donde están rodeados, literalmente, aproximadamente 10.000 militares ucranianos. A todo esto, Vladimir Putin, ¿qué hizo? Muy astutamente, invitó a todos los medios internacionales a que vayan a ver cómo está la situación en esos 2 lugares, donde el cerco es absoluto, al 100%. Hacen 4, 5, 10 intentos por día de romperlo y no lo logran. Y de repente la ministra de Defensa ucraniana, lo primero que se le ocurre, en nombre de la libertad, es prohibirle a todos los corresponsales extranjeros llegar a esa línea. Bueno, medio que se están cayendo hasta las últimas caretas, ¿no? El amigo Zelensky no encuentra salida, no encuentra paz ya por ningún lado, ¿no? A ver, mira, yo te digo algo con toda sinceridad, Fernando. Yo creo que si hay justicia en el mundo, Zelensky va a tener que ser juzgado, va a tener que ser llevado ante un tribunal porque ha cometido un crimen atroz contra su propio pueblo. Porque pese a que el ejército ruso ha sido quirúrgico en los ataques contra la infraestructura ucraniana, minimizando a lo mínimo posible las pérdidas de vidas civiles ucranianas, evidentemente contra las fuerzas militares es otro cantar, es otro tema, y la verdad es que ya se calcula sobradamente más de 1 millón de militares ucranianos muertos. Se calcula, yo creo que a estas horas ya deberíamos estar en 1.200.000, 1.250.000. Digo, bajas irrecuperables, digo muertos, no digo los heridos y los desaparecidos, sabes que se calculan más o menos 3 veces más. La catástrofe demográfica para el pueblo ucraniano, yo no sé si se va a recuperar y en cuánto tiempo. Por lo que digo con mucha indignación que este criminal que es Zelensky tiene que ser juzgado, al igual que sus patrocinadores europeos, y por eso justamente estas declaraciones de la ministra ucraniana, prohibiéndolo en los medios occidentales, o sea, no es que dijo medios rusos, no, a cualquier medio que vayan para que no puedan ver la situación catastrófica, cómo son usados como carne de cañón de una forma de lo más miserable. Y por supuesto que esto fue resultado de una guerra llevada a cabo con mucha inteligencia por parte del Kremlin
en el cual obviamente para enfrentarse a 32 países, que es toda la OTAN, que son los que están llevando esta agresión adelante, utilizando a mano del pueblo ruso en una guerra fratricida, evidentemente la mejor opción y la más eficaz que encontró el Kremlin fue hacer esta guerra de desgaste. Lo principal justamente es, valga la redundancia, desgastar a las arcas europeas, porque Europa está prácticamente en bancarrota. Nos quedó, a ver, una última preguntita que tiene que ver con la reunión de ayer en Corea del Sur entre Donald Trump y Xi Jinping. De alguna manera empezó a definir hasta dónde le da el cuero a Trump para apretar a uno de los países líderes del multilateralismo reinante, ¿no? O sea, le tuvo que meter un freno de mano, a mi entender, bastante importante, de esa verborragia que le encanta ejercer, sobre todo cuando va en el avión presidencial, ¿no? Rumbo a sus destinos. Así ya cuando aterriza, ya los demás ya saben con qué los va a correr. Contame un poquito, ¿cómo viste esa mega cumbre de las dos potencias económicas más grandes del mundo? Mira, yo te digo sinceramente, a pesar de que en algún punto dejó un poco de sabor a poco, sin embargo yo creo que lo que se mostró fue algo bastante positivo. Más que nada en lo gestual y en algunas palabras puntuales. Yo creo que Estados Unidos, Donald Trump en particular, como ya lo he dicho varias veces, le toca bailar con la más fea. Se ha encontrado con un Estados Unidos debilitado en muchos aspectos, no solo en esa reindustrialización que necesita hacer como un país totalmente justamente desindustrializado, merced de esa política que se llevó a partir de los 80 y los 90, con megacorporaciones multimillonarias y con una clase trabajadora totalmente en bancarrota y un nivel de vida interno totalmente paupérrimo. No solo es ese el problema, sino que también tiene problemas financieros muy grandes respecto a la deuda, a la crisis de deuda, problemas sociales, la crisis del fentanilo, el nivel de vida, cientos de miles de personas viviendo en las calles, y aparte una debilidad militar muy pronunciada. Hoy Estados Unidos no puede darle frente a una potencia militar de primer orden, puede hacerlo solo con países que no tienen justamente la capacidad que tiene China o Rusia, no tiene por dónde empezar a hablar con potencias de ese orden. Entonces creo que en ese sentido eso explica un poco esa verborragia que a veces muestra Donald Trump, en la cual quiere mostrarse desde un lugar de fuerza para sobreactuar aquello de lo que carece. Pero a mí me parece que hay algo para rescatar: el trato respetuoso que le brindó y que siempre le brinda en sus palabras Donald Trump a Xi Jinping. Habló de un gran líder de un gran país, también sabemos que esto lo dice respecto a Vladimir Putin, y cómo esos líderes soberanistas y esos líderes que realmente hacen gala de la defensa de sus pueblos y de sus soberanías, generalmente Trump muestra un trato respetuoso, del mismo modo que trapea el piso con aquellos que son bastante indignos, como es la élite política europea. Dicho esto, la contrapartida, porque incluso mencionó la meta de hacer grande Estados Unidos de vuelta, el MAGA, y que el MAGA era compatible y que el crecimiento de China y la prosperidad de China era totalmente compatible y que podían hacerlo juntos, que podían prosperar en esta filosofía que tiene Beijing de compartir la prosperidad, que es algo que vaya si lo necesita Estados Unidos. Creo que Xi Jinping entiende que las economías son compatibles y complementarias. China necesita incrementar en su
próximo plan quinquenal 2026-2030, una de las prioridades es incrementar el consumo interno, el nivel de consumo del pueblo chino, para no ser solo una potencia exportadora, sino ser una potencia en consumo interno. Va a incrementar las importaciones de los Estados Unidos, algo que le conviene a Donald Trump. Entonces yo creo que en este sentido el desafío, y con esto cierro, Fernando, es: si Donald Trump, entendiendo que hay un nuevo mundo multipolar, ya no es las reglas que habían, y su intención, a mi modo de ver, es insertar a Estados Unidos de la mejor forma en ese mundo multipolar, es si va a poder cambiar el chip del juego de suma cero, que es al que está acostumbrado Occidente, encabezado por Estados Unidos y Europa, esto de quitarle al otro, o sea, lo que no gana es lo que pierde el otro, y entender que hay otra lógica, que es la del acuerdo mutuamente beneficioso, ese acuerdo que lleva adelante China, Rusia, y que tal vez Donald Trump, merced a su pasado empresario, pueda entenderlo y pueda generar un trato mejor entre estas tres grandes potencias y el resto del mundo. Bueno, la verdad que una mirada privilegiada, ¿no? Para todos de lo que son las relaciones entre grandes líderes en el mundo. Una reunión ayer que fue rimbombante, y coincido contigo que realmente el respeto es una de las cuestiones que realmente generan expectativa para adelante, para que no vuelquen las cosas. Yo te agradezco mucho este rato. Sé que tenés una actividad intensísima en Moscú, y bueno, pero aquí en Buenos Aires también es una suerte poder tenerte a la distancia. Te mandamos un fuerte abrazo, Cristian. Que pases bien. Buen regreso. No, por favor, Fernando, el agradecido soy yo por la convocatoria. Sí, la verdad que tengo una agenda bastante ocupada, pero al mismo tiempo con mucho agradecimiento a la gente de la Sociedad Rusa Conocimiento, de quien soy embajador, porque me han invitado ahora. En pocos días me estoy yendo a Yekaterinburgo. En una semana tengo que dar una charla en la Universidad del Cuerpo Diplomático acá en Moscú. Así que bueno, todas cosas que como argentino me siento orgulloso, y aprovecho este medio para compartirlo con vos, querido amigo, bueno, con el colega también ahí en la mesa, y agradecer a los 3 foros a los que me invitaron a ser disertante también aquí en Moscú, que ya pasaron, y que realmente todo lo que se gesta aquí en Moscú, en este nuevo mundo multipolar, es algo deslumbrante, y que creo que va a hacer que justamente el mundo, como le dijo, y con esto cierro, Xi Jinping a Putin hace apenas un año y algo, están creando el mundo de los próximos 200 años. Así que les mando un gran abrazo. Bueno, hasta acá desde Moscú, Cristian Lamesa. 12 horas 37 minutos, primera pausa en